me surgió la oportunidad de manera casi accidental, estando en Japón, de entrar en la industria con una empresa japonesa. El problema no viene ya de que la situación de la empresa sea mejor o peor, sino que puede venir de que si los propios líderes de la empresa se sienten nerviosos, pues contagian ese nerviosismo a los empleados. Es muy duro empezar desde cero. Yo creo que en cualquier industria, esto no es una cosa específica del mundo de los juegos. Jugando en serio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando en Serio. Hoy tenemos con nosotros a alguien que une dos mundos que normalmente no se cruzan, los videojuegos y la estrategia empresarial. Andrés Tallos es el CEO y cofundador de Everguild, un estudio de videojuegos que recientemente ha sido comprado por Stillfront Group. Andrés tiene una dilatada experiencia en el mundo empresarial que va desde McKinsey a proyectos estratégicos en varios continentes, en Asia, en Europa y siempre muy ligado al mundo emprendedor. Hoy viene con nosotros a trasladarnos toda su experiencia adquirida en el mundo empresarial de cómo los videojuegos pueden ayudarnos a transformar la cultura corporativa. Andrés, bienvenido con nosotros a nuestro nuevo episodio de Jugando en Serio. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes de meternos en todas las preguntas, porque bueno, tengo aquí un montón de información que sé que aparte de vender la empresa, que eso es un proceso pues muy interesante y a veces hasta único, ¿no? Porque no siempre se consiguen este hito. Bueno, sé que has tenido cosas de registrar de propiedad intelectual y bueno, un montón de cosas en las que has estado metido. Retomando el inicio de lo que va a ser la conversación, a ti, a día de hoy, después de todos estos años, después de toda esta experiencia para empezar este podcast, ¿el gaming te sigue atrayendo como el primer día que empezaste? Sí. A ver, yo creo que ahí... Yo crecí siendo jugador de casi cualquier tipo de juego, no solamente de videojuegos, también de juegos de rol, de juegos de cartas, de juegos de mesa tradicionales. Y entonces, aunque inicialmente he de reconocer que no me lo planteé como una carrera laboral, como una posible salida laboral, cuando me surgió la oportunidad de manera casi accidental, estando en Japón, de entrar en la industria con una empresa japonesa que en ese momento se estaba expandiendo internacionalmente y en un puesto que además combinaba lo que venía haciendo antes de consultoría, era un puesto de estrategia, pero al mismo tiempo me permitía estar cerca, sobre todo en el estudio que estaban abriendo en Londres, digamos, de lo que eran los equipos de desarrollo de producto, ¿no? Colaborando, aunque fuera en la parte pues, de hacer los business plan y de un poco de las métricas y el plan de negocio, pero me permitía estar cerca del mundo de los videojuegos, que es algo pues que me llamó muchísimo la atención y que vamos, que sentía, yo creo, un poco esa vocación, aunque nunca me había dado cuenta. Y luego, pues, todos estos años, la verdad es que es muy divertido. Es dura, es una industria difícil por la competencia que hay, por lo difícil que es abrirse hueco, pero muy gratificante al mismo tiempo y muy satisfactorio. Bueno, decirte que eso es tener mucha suerte, ¿no? Porque poder al final dedicarte a algo que es lo que te gusta y que te apasiona, combinar esos dos factores, pues bueno, hace que el trabajo se convierta en menos trabajo, ¿no? Así porque es. estás en ese entorno que estás disfrutando mientras estás avanzando y creciendo. En tu caso, dirigir una empresa desde cero, hacerla crecer hasta su adquisición, no es una cosa sencilla. Dentro de todo este periodo, ¿qué es el mayor aprendizaje como líder que te llevas o que ahora mismo dijeras, bueno, pues yo contaría que de todo esto aprendido, para mí como líder lo más importante es todo esto, porque es un proceso muy largo, muy completo y la verdad es espectacular, ¿no? Porque montar una empresa para luego venderla es algo único, ¿no? Sí. A ver, yo creo, hay quizás dos cosas que mencionaría. Por un lado es que es muy duro empezar desde cero. Yo creo que en cualquier industria, esto no es una cosa específica del mundo de los juegos, es muy duro empezar desde cero porque al principio tienes un periodo largo de mucho trabajo, mucha incertidumbre y no hay ninguna garantía de que la cosa vaya a despegar y vaya a funcionar. Y en general tiende a llevar siempre mucho más tiempo del que uno prevé. Todo, desde pues si vas a levantar financiación o el desarrollo del producto o el empezar a conseguir tracción con los clientes, todo acaba llevando más tiempo, por desgracia,
Habrá quien tenga más suerte y lo consiga más rápido, pero desde luego en nuestro caso llevo más tiempo del que habíamos calculado inicialmente. Entonces, pues evidentemente cuando luego la cosa sale bien, es muy satisfactorio, ¿no? Y realmente uno se siente pues que ha construido algo. Pero bueno, que hay que tener esa capacidad de lidiar tanto con la incertidumbre como con la dureza de estar remando sin tener una meta a la vista necesariamente. Y luego, por otro lado, una cosa que no esperaba, la verdad, cuando empecé y que quizá en nuestro caso yo diría que fuimos bastante conservadores en muchas ocasiones. A la hora de, pues cuando teníamos oportunidades a lo mejor de si apostar un poco más fuerte por lanzar un juego nuevo o invertir más en marketing o aumentar el equipo más rápido para intentar crecer más deprisa, con el consiguiente riesgo, evidentemente, que hubiéramos asumido. Y yo creo que en general fuimos bastante conservadores. En última instancia, pues salió bien, pero sí que tengo la sensación y un poquito la espina clavada de que podíamos haber sido más agresivos. Y en un momento dado me di cuenta de que existe, cuando uno es un emprendedor y tiene un cierto nivel de ambición, existe un escenario que al principio no me había planteado, que es el de no ya el fracaso completo de decir, bueno, hemos fracasado, hay que cerrar la empresa y dedicarnos a otra cosa, que es un escenario que evidentemente contemplaba que podía pasar, y existe otro escenario en el que tienes mucho éxito y todo va muy bien y aunque las probabilidades sean bajas es al que estás aspirando, ¿no? Pero existe un tercer escenario, que es que te quedes en tierra de nadie, donde a lo mejor el negocio no está creciendo tan deprisa o no tiene todavía una escala como la que esperabas, pero al mismo tiempo no es un fracaso. Es muy difícil cuando tienes un negocio pequeño el dejarlo que vuele solo, porque si no tienes todavía un equipo ya con una cierta entidad, pues todavía los fundadores necesitan estar ahí para muchas cosas. Hay un montón de tareas que hacen los fundadores que no son... que no es fácil justificar el pasárselas a nadie o el contratar a alguien específico para ello, porque no dan tanto trabajo individualmente, ¿no? Luego sumadas son mucho trabajo, pero te puedes encontrar en esa especie de tierra de nadie donde, bueno, pues te sientas un poco atrapado al final. Dices, esto no está yendo tan bien como me gustaría, no sé cómo acelerarlo, pero al mismo tiempo tampoco está como para dejarlo, ¿no? Que en nuestro caso he de decir que fue una de las motivaciones de vender la empresa. No era venderla para ya desentendernos del negocio, era para seguir llevándolo, pero con esa inyección adicional de capacidad financiera y de capacidad de marketing y de capacidad de intentar darle un empujón que en aquel momento yo sentía que por nuestra cuenta, aunque la empresa era rentable y estaba creciendo, pero todavía no tenía la escala ni el ritmo de crecimiento al que aspirábamos. Entonces, he de reconocer que me sorprendió un poco encontrarme en ese estado intermedio que he de decir que no había previsto inicialmente. Claro, yo lo que estabas diciendo, se me van ocurriendo varias cosas, ¿no? Porque me estabas generando, pues, curiosidad. Pero yo creo que al final en todas las empresas el crecer es difícil. O sea, crecer y decir, bueno, ya he hecho un producto que está funcionando, que está tal, pero ahora hay que escalar y hay que crecer. Y hacer ese crecimiento es muy complicado. Y eso que decías, bueno, es que podíamos haber sido más agresivos, pero hemos sido conservadores. Yo creo que al final siempre piensas el escenario que no has tenido, ¿no? Cuando a lo mejor has sido muy agresivo y te has pasado de frenada y no lo has sabido crecer y te encuentras en un escenario un poco complicado, dices, joder, igual nos hemos pasado, ¿no? Y luego cuando ya a toro pasado dices, oye, hemos sido un poco conservadores, podíamos haber acortado plazos y haber crecido un poquito siendo más agresivos, pero bueno, al final te ha funcionado, ¿no? Yo creo que al final lo que se trata es que se cierre ahí ese punto donde digas, bueno, por conservador o por haber sido agresivo, pero hoy he llegado, ¿no? Porque a veces o una de las dos cosas te puede dejar en el camino, ¿no? Sin duda, sin duda. Y cuanto uno más arriesgue y más al límite vaya, pues evidentemente las posibilidades de fracasar aumentan. Pero bueno, también evitas hasta cierto punto ese otro escenario que no contemplaba de quedarte un poco en tierra de nadie. Exacto. Oye, y ahora que al principio, cuando me estabas hablando de la primera parte, decías, claro, esos momentos de incertidumbre y demás, ¿cómo habéis gestionado tú, como líder de una compañía, en la motivación de los equipos, esa incertidumbre? Porque claro, por un lado es la incertidumbre que tú tienes y por otro lado la que puede tener el empleado, cómo la vive el empleado. Entonces, al final ese conjunto de mantener esa motivación y tirar para adelante,
¿Cuáles han sido tus claves de esa gestión? Yo creo que en general lo importante es, en la medida de lo posible, tomárselo con calma. Yo creo que por lo menos la gente con la que he tenido la suerte de trabajar son gente bueno, que cuando entra en una startup sabe que hay riesgo de que las cosas no vayan bien. ¿No? Cualquiera en la industria de los juegos, incluso sin ser una startup, pues saben bueno, que a veces las cosas no van bien y pues igual hay que cerrar o despedir gente o lo que sea, que afortunadamente no ha sido nuestro caso. Pero yo creo que hay que combinar la transparencia bueno, pues que tus empleados sepan cómo están las cosas. Porque además, en muchos casos es información que de todos modos es pública. Aunque tú no la compartas con ellos, existen páginas donde pueden ir y ver aproximadamente cuánto está gastando la gente en los juegos y pueden hacer una estimación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante combinar la transparencia, tanto si las cosas van bien como si las cosas van regular, pero con la calma también de transmitir que, chicos, bueno, pues estamos trabajando en ello, tenemos un plan, esto es lo que vamos a intentar. Existe incertidumbre, pero sin nervios. Yo creo que muchas veces el problema no viene ya de que la situación de la empresa sea mejor o peor, sino que puede venir de que si los propios líderes de la empresa se sienten nerviosos, pues contagian ese nerviosismo a los empleados, ¿no? Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, yo creo que es cuestión de mantener la calma y transmitir esa calma de que bueno, pues que hay que remar, intentarlo y cruzar los dedos para que salga bien. Y bueno, entiendo que en tu caso pues conseguirías mantener esa motivación, ¿no? Porque a la vista está de que al final conseguisteis, después de todas esas incertidumbres que se pasan, pues llegar a buen puerto, que fue la venta de la compañía, ¿no? Ahí, efectivamente, yo creo que hay una parte muy importante tanto que yo creo que en nuestro caso teníamos tanto los fundadores como conseguimos en toda la gente que fue entrando al equipo mantener en la cultura de la empresa, que es que el foco estuviera en estar haciendo un producto que nos gustase, del que nos sintiésemos orgullosos, que el foco estuviera ahí, más que ya sea en el retorno financiero o en el destacar individualmente. Hay mucha gente en el mundo de los juegos que tiene como muchas ganas de figurar, de que aparecer como el diseñador o el artista, que lo entiendo y no lo critico, pero creo que en nuestro caso ayudó mucho el hecho de que la gente no tenía tanta necesidad como de figurar o de tener un retorno financiero determinado, sino que lo que nos motivaba era sacar un juego del que nos sintiéramos orgullosos y ver que los jugadores pues jugaban y les gustaba y seguían volviendo a jugar, que al final es la mejor prueba de que has hecho algo pues que les satisface, ¿no? Claro. Y por ejemplo, para escalar una empresa, todos estos cimientos tienen que estar bien sedimentados, porque claro, al final esto es un proceso largo que tiene esos momentos de desmotivación. Tú ahora, mirando hacia atrás, si tuvieras que, ya nos has dado un poco de visión, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar a alguien algunos puntos principales para escalar una empresa, ¿qué transmitirías? ¿Cuál sería para ti desde tu experiencia que has pasado? Pues quizá una en particular que destacaría mucho es la importancia de la cultura y de los valores. Que esto suena así como muy etéreo, pero creo que la cultura y los valores al final, sin necesidad de hacerlos explícitos, es algo que está influyendo en todas las decisiones empresariales de a quién contratas, a quién promocionas, a quién asignas más responsabilidad, a quién cómo das feedback, qué cosas estás, digamos, valorando o en cuáles estás prestando más atención. Y esto es algo que de una manera pasiva, subliminal, sin necesidad de hacer un esfuerzo consciente, estás transmitiendo a tus empleados y es algo, al equipo, es algo que luego ellos a su vez van a transmitir a los siguientes, porque lo que te das cuenta es que en cuanto pasas de las 8 o 10 personas en el equipo, ya la cantidad de tiempo que el fundador va a pasar en general con cada persona nueva que se une al equipo cada vez es más baja, cada vez dependes más de que la gente que lleva ahí desde el principio contigo les traslade un poco el cómo se trabaja aquí, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pues, de vez en cuando hacer un esfuerzo consciente de pararte y analizar, oye, ¿qué clase de cultura estoy creando aquí?
¿no? Y es lo que quiero o no, tengo que intentar cambiar algo o estoy contento con cómo está funcionando. Y por otro lado, el ser muy consistente. Creo que es muy importante la consistencia para que eso, conseguir que luego, a medida que va creciendo el equipo y va entrando gente con la que cada vez tienes menos tiempo para interactuar y dependes más de que lo capten del resto del equipo, pues se mantenga esta forma de trabajar. Y eso tiene muchísimas ventajas difíciles de cuantificar, pero el que entre la gente y la ves que enseguida empieza a trabajar como los demás y simplemente por imitación de cómo ve que lo hacen los demás, enseguida se adapta al tren que está en marcha, porque al final siempre tienes un tren que está en marcha y la gente se tiene que conseguir subir, y por muy buenos que sean, hay toda una serie de peculiaridades de la empresa y de la forma de trabajar que tienen que ir aprendiendo. Quizá es de lo que destacaría en plan abstracto así general, que puede ser útil para cualquier empresa, que realmente creo que merece la pena hacer un esfuerzo consciente de analizarlo y de favorecer ese tipo de cultura que quieres que haya en la empresa. Nosotros también un poco apostamos por lo mismo. Al final es verdad que esa cultura, esos valores, no solo son a lo mejor 4 o 5 palabras, sino que están metidos dentro de muchas decisiones, ¿no? La contratación, el perfil, la manera de trabajar, la manera de darte feedback, y que al final eso constituye pues un poco lo que es el corazón que va a bombear aquí a la compañía, ¿no? ¿Tú crees que esto está subestimado en la mayoría de las compañías? Es muy bonito decir que tenemos los valores y entras en muchos corporativos y ves el típico cartel, ¿no? Estás ahí en la sala de espera hasta que te van a atender la visita que vas a hacer o lo que sea, y ves, ¿no?, muchas veces los valores, la misión, la cultura, pero luego realmente tú crees que esto está subestimado, que todo el mundo lo aplica, porque me queda claro que en una startup y construyéndola tú de cero, claro, tú eres el que transmites eso, ¿no? Y entiendes la importancia, pero a nivel corporativo, ¿tú crees que eso no crees que está subestimado? No creo que esté subestimada la importancia que tiene, en general, dependerá de cada empresa, ¿no? Pero es algo de lo que se lleva hablando muchísimo tiempo. En la mayoría de empresas, como dices, hacen ese esfuerzo consciente de plantear, oye, cuál queremos que sea nuestra cultura e incluso plasmarla. Creo que sí se subestima a menudo lo difícil que es el cambiar una cultura, y que realmente cuando hay algo que no te gusta de cómo está, y si estás haciendo el esfuerzo de poner ahí cuál es nuestra cultura, es porque no todo el mundo necesariamente la tiene interiorizada, ¿no? Porque si no, no sería necesario. Exacto. Entonces, muchas veces es porque hay algo que quieres cambiar o redirigir un poco, y creo que sí que se subestima lo difícil que es. Que no basta con escribirlo y ponerlo en la pared para que ya de pronto la gente lo empiece a hacer. Creo que en este sentido es curioso, porque pasa un poco como con los propios videojuegos. Tú haces un videojuego teniendo unas expectativas de cómo los jugadores lo van a usar, de cómo van a jugar, ¿no? Te diseñas el mundo, las reglas, lo programas todo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo conectarías con los...? Pues yo es que veo mucha similitud en el sentido de que tú diseñas un videojuego y luego pones a los jugadores a jugar y les observas y te das cuenta rápidamente de que hay un montón de cosas que están haciendo de manera diferente a como tú te imaginabas, que jamás se te hubieran pasado por la cabeza. Y además es que por mucho que le hubieras dedicado tiempo a pensar en ello, jamás se te hubieran pasado por la cabeza. Entonces, una cosa que está como muy interiorizada en el mundo de los videojuegos, sobre todo en videojuegos, estoy pensando en free to play, live service games, de los que no solamente los lanzas al mercado, digamos, en un formato físico y ya no tienes mucha opción de modificarlos, sino que estás continuamente sacando actualizaciones, cambiando cosas, mejorándolos. Entonces, en este tipo de juegos, tú asumes que por mucho que tú tengas tu plan, tu hoja de ruta de las cosas que vas a añadir al juego, es imprescindible estar prestando atención a cómo los jugadores están utilizando el juego, qué es lo que están haciendo, qué quejas tienen, qué cosas, a lo mejor no son quejas, sino al contrario, cosas que claramente quieren hacer y han encontrado la forma. Sugerencias, ideas. Exacto, y que tú simplemente poniéndoselo más fácil, pues mejoras mucho la experiencia. Entonces, creo que esta idea de que tú planteas cuál es tu objetivo de la experiencia que quieres que tengan los jugadores, pero luego necesitas ese feedback de observar cómo lo están usando, es algo que creo que de la misma manera habría que aplicar en las empresas internamente. Tú tienes tu idea de cómo te gustaría que fuera la cultura de la empresa. Está muy bien que hagas el ejercicio de pensarlo, de plasmarlo, de transmitirlo y comunicarlo a los empleados o al equipo, pero luego hace falta observar qué es lo que está pasando.
Porque probablemente te vas a encontrar con que muchas cosas, aunque hayas hecho un gran esfuerzo porque funcionen de una determinada manera, pues no ocurren. Y entonces hay que ir ajustando sobre la marcha. Creo que es una cosa que está como más viva y que es más del día a día y un trabajo constante, más que un ejercicio que puedas hacer de manera aislada y comunicarlo y luego volver a tu business as usual, ¿no? Retomando un poco la parte, dejando la parte de cultura, de valores y la aplicación al corporativo, todo el aprendizaje que traes de lo que es la parte de gaming, en Everguild, ¿cómo aplicaste toda esta parte del storytelling a la motivación intrínseca con los videojuegos? A ver, ¿Ves alguna similitud con la formación corporativa o...? yo creo que sí. Hasta donde he conocido, por ejemplo, de lo que son iniciativas de gamificación dentro de empresas, evidentemente o se utilizan muchas de las mecánicas típicas de juegos, pues de leaderboards, de achievements, de premios, cosas así. Y una de las cosas que quizá es llamativo de los juegos es el ver cómo muchas veces estas motivaciones surgen de manera espontánea, intrínseca, o sea, no hace falta dar recompensas, por ejemplo. Una de las cosas más obvias es si tú pones un leaderboard, la gente intenta competir, no todo el mundo, pero mucha gente intenta competir por estar ahí, aunque no les des nada de recompensa, ningún tipo, simplemente por el estatus de llegar al leaderboard y ver que estás el primero. Eso se hace mucho en los juegos, por ejemplo, a veces de manera como muy sutil, pero cuando la gente entra, aparte de tener los leaderboards de los mejores jugadores en el juego, pues la gente se puede unir a un clan o a un equipo, ¿no? Y dentro del chat que les pones, pues también pones un leaderboard, ¿no? Los participantes dentro del equipo están ordenados en función de su ranking, lo cual hace que muchas veces la gente que incluso no sea excesivamente competitiva, no está intentando ser el mejor del mundo o de su país, pero bueno, ser de los primeros de su grupito, pues sí que les pica, ¿no? Creo que es muy importante cuando uno está diseñando este tipo de cosas, tener cuidado con qué comportamientos quieres incentivar, cuáles son más importantes. Porque en el momento en que tú empiezas realmente a medir e incentivar y reforzar un comportamiento, a menudo eso va en detrimento de otros que estaban ocurriendo de manera espontánea, pero que, o sea, cosas que he visto en algunas empresas en ocasiones, que la gente, por ejemplo, tiene una actitud muy de colaborar con otros, pero les empiezas a poner incentivos por el desempeño individual y como te pases un poco, pues sí, consigues que la gente se enfoque tanto en su desempeño individual que dejan de dedicar tiempo a ayudar a sus compañeros, ¿no? Por poner un ejemplo así como muy genérico. Pero bueno, vuelve un poco a lo que comentaba antes de no lo diseñas, pero luego tienes que observar qué es lo que pasa e ir corrigiendo sobre la marcha. Y hay que tener mucho cuidado cuando pones unos incentivos y especialmente si tienes recompensas, que hace que todavía la gente se involucre más en intentar conseguir esos objetivos, que no vaya en detrimento de otras cosas que a lo mejor estaban ocurriendo sin necesidad de que tú las incentivases y que también son muy valiosas. La verdad es que eso, nosotros que estamos más enfocados a la parte de formación, es un componente que como un poco reúne los mismos puntos que tú dices, ¿no? Está bien esa motivación para sacar un poco lo mejor de la gente y poner ese foco, pero también hay que saber manejarlo de una manera correcta para no poder, a lo mejor no incurrir en efectos que a lo mejor no son los que uno espera, ¿no? Eso en el mundo de los juegos free to play, ¿no? Que es muy habitual que tú a base de jugar y de dedicar tiempo, pues vayas consiguiendo recursos del juego, ¿no? Que también puedes pagar dinero real para tenerlos más deprisa, pero la mayoría de los jugadores no gastan dinero y simplemente dedican su tiempo dentro del juego pues por un lado a pasárselo bien, pero por otro a ir acumulando, ¿no? Estos recursos dentro del juego, sean los que sean. Entonces hay que calibrar muy bien qué recursos das y a cambio de qué. Porque enseguida, de una manera súper fácil, se generan incentivos un poco perversos, por poner un ejemplo muy tonto, pero muchas veces pasa que los jugadores se encuentran que para conseguir los recursos más deprisa lo que tienen es que jugar en los niveles más fáciles, porque es donde ven que en menos tiempo consiguen más retorno, ¿no? En términos de recursos dentro del juego. Pero claro, esos niveles fáciles son aburridos para ellos, porque no les suponen un reto. Entonces te encuentras con que ya les creas ese dilema de que si juegan en los niveles más avanzados se lo pasan bien,
pero no sienten que les esté rentando el tiempo. Y entonces ya, tanto si juegan en los niveles fáciles como en los difíciles, ya están amargados, ya se quejan, porque en uno no obtienen retorno y en el otro no se lo pasan bien. Y entonces te acaba de surgir un problema que parece muy sutil, pero que luego a los jugadores más dedicados, pues realmente les acabas de estropear la experiencia de juego. Claro. Suena muy tonto, pero realmente ese tipo de cosas son las que luego muchas veces determinan el que tus jugadores pues vuelvan o no vuelvan, que se lo pasen bien o no. Hombre, yo creo que eso debe ser muy complicado, ¿no? Al final esa tecla, porque es que al final los perfiles son tan variados que intentar dar un poquito para unos y para otros, pues ahí... Sí, pero hasta cierto punto, eso, dentro del mundo de los juegos free to play, esa es la gran dificultad y el gran objetivo que tienes, el ser capaz de hacer un juego que resulte interesante y atractivo para perfiles muy diferentes de jugador. Desde los jugadores que a lo mejor dedican a tu juego 4 o 5 horas al día, todos los días, que pasa, a otros jugadores que igual juegan 1 o 2 días a la semana un ratito, jugadores que gastan muchísimo dinero o jugadores que no gastan nada. El conseguir hacer una experiencia que resulte gratificante para unos y para otros, pues es un reto, sin duda. Y entonces, evidentemente requiere experiencia, pero sobre todo lo que más requiere es estar observando continuamente qué es lo que está pasando, estar escuchando el feedback de los jugadores e ir ajustando sobre la marcha. Porque encima, incluso cuando consigues tener el sistema súper bien equilibrado, como continuamente estás cambiando cosas, es muy fácil que en cualquier momento se vuelva a romper. es un ejercicio constante de ir observando, corrigiendo y perfeccionando. Qué interesante, Andrés. Pues estaba yo pensando, digo, bueno, si ahora vemos, o sea, la tecnología está avanzando, bueno, a pasos agigantados, ¿no? Lo que hace 4 años era moderno, ahora ya parece que se queda obsoleto. Tú acabas de vender recientemente Everguild. Si nos fuéramos a dentro de 10 años, si yo tengo que pensar cómo es un videojuego, ¿cómo van a ser? ¿Tú lo ves que va a haber muchos cambios muy grandes? ¿Crees que va a mantenerse la esencia? ¿Por dónde van a ir los tiros? O a lo mejor 10 años es mucho y tenemos que pensar en 5, ¿no? Pero entiendo que esto, tú que has vivido todo un proceso de montar de cero hasta vender, que te ha llevado tu tiempo, la idea que tuviste el primer día o antes de montar la empresa, supongo que se habrá transformado completamente en cómo terminó el último producto que hiciste, ¿no? ¿Cómo va a ser los juegos en el futuro? Wow. A ver, una de las cosas que más me gusta a mí de la industria de los juegos es lo rápido que evoluciona. Es increíble, fundamentalmente por la grandísima competencia que hay. Está continuamente pues, todos los estudios buscando cómo diferenciarse, cómo aportar algo nuevo. Entonces, simplemente el cómo ha cambiado, pues eso, en los 10 años que hemos estado con Everguild, no solamente cómo son los juegos, sino también cómo los distribuyes, cómo los vendes, cómo llegas a los jugadores. Una de las últimas tendencias, por ejemplo, que me parece muy llamativa, es los videojuegos que han ido innovando en la parte de marketing primero y se han inventado, por ejemplo, pues estos minijuegos que seguro que casi todo el mundo en algún momento se lo ha encontrado, que tiene que hacer un minijuego. Y cuando estos minijuegos salieron, al principio, muchas veces no tenían nada que ver con el juego que estaban promocionando, ¿no? Que de hecho había muchas quejas de mucha gente que decía, oye, yo he venido aquí con un anuncio que parecía que tenía este juego, minijuego que me había gustado y el juego que me estás promocionando no tiene nada que ver. Y el cómo eso ha evolucionado en que ahora esos juegos han incorporado dentro del producto ese minijuego que estaba funcionando también para promocionar el juego. O sea, que la innovación ha venido del mundo del marketing, de conseguir algo que captase la atención del usuario en nada, en segundos, que evidentemente tenían que ser cosas súper intuitivas, súper básicas, para que pudieses, dedicándole 30 segundos, ya estar jugando y sintiendo que era interesante, porque por eso has clicado y has tenido interés en descargar el juego, ¿no? Pues eso, la evolución ha sido de algo que aparentemente era una técnica un poquito engañosa, de hacer un anuncio que no tuviese mucho que ver con el juego, de pronto se ha convertido en una fuente de innovación para el propio producto.
Pues eso es algo que sinceramente a mí nunca se me había ocurrido hace unos años, ¿no? Y, entre otras cosas porque tampoco existía esta posibilidad de utilizar minijuegos como anuncios. Por eso que está evolucionando tan deprisa que bueno, me cuesta mucho saber cómo será dentro de 10 años. Estoy seguro que habrá muchas innovaciones, por ejemplo, facilitadas por el mundo de la inteligencia artificial. Creo que eso pues va a abrir oportunidades de experiencias cada vez más personalizadas, más impredecibles, ¿no? Hechas a medida. Y por otro lado, pues otras innovaciones que se les vayan ocurriendo a los distintos estudios y en el momento en que una funciona, pues rápidamente otros la copian y la empiezan a utilizar. Y habrá una parte muy central de los videojuegos que seguramente no cambiará, ¿no? Que es esta experiencia inmersiva que te pone a ti un poco en el papel protagonista y de vivir experiencias a veces un poco entre medias de algo diseñado por el desarrollador y el diseñador del juego, mezclado con algo que realmente es emergente, que realmente es en base a tu juego y el de otros jugadores, que surgen historias únicas, y eso pues yo creo que seguirá estando ahí. Pero muchos aspectos de los juegos estoy seguro que vamos, ahora soy incapaz de imaginarme cómo evolucionarán. Bueno, pues nada, te lo preguntaré dentro de unos años y me dirás cómo ha evolucionado y cómo ha pasado. Pues Andrés, ya estamos llegando al final de este podcast, pero antes de acabar no podíamos terminar esto sin someterte a nuestra ronda de preguntas rápidas. Es una sección que tenemos para cerrar los podcasts. Y bueno, yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestas lo que primero te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Ronda rápida. ¿Qué mecánica de juego aplicarías mañana en una empresa? Probablemente la competición entre equipos. Competición entre equipos. ¿Startup o internacional? Startup. Me quedaba claro. ¿Qué motiva más? ¿Una buena historia o una buena recompensa? Para algo que no requiera pensar, una buena recompensa. Si quieres algo que requiera pensar y lleve más tiempo, una buena historia. ¿Qué harías si te diera una semana libre y ningún mail pendiente? Jugar con todas las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo. ¿La habilidad más importante para liderar un equipo hoy en día? Yo creo que la autenticidad y la consistencia. ¿Un error que volverías a cometer? Emprender. ¿Qué es lo primero que haces cuando empiezas un nuevo proyecto? Leer y intentar hablar con gente. Intentar no cometer los errores en la medida de lo posible que ya han cometido otros. ¿Un libro, un podcast o un juego que recomiendes a quien quiera innovar en su empresa? Pues yo creo que en el mundo en el que estamos ahora mismo hay un libro de un profesor, creo que es de Stanford, que se llama Cointelligence, si no me equivoco, sobre inteligencia artificial, pero desde un punto de vista de cómo pensar en ello, que me ha parecido muy interesante y muy clarificador. Muy bien. Pues eso es todo, esa es la ronda, no ha sido tan difícil la ronda, ¿no? Parece que va a ser más, pero luego sí, no, la primera me ha pillado... Bueno, era para entrar en faena. Pues oye, Andrés, que muchísimas gracias por haber venido aquí hoy a compartir tus experiencias, que sin duda es un super caso de éxito, que estoy convencido que todo el que emprende es a donde quiere llegar. Y mejor que tú y nadie sabe lo complicado que es dar todos estos pasos hasta hacer un exit. Enhorabuena por ello. Muchas gracias. Muchas gracias por todas tus explicaciones, todo lo que nos has compartido hoy. Y nada, pues encantado de volver a tenerte aquí cuando tú quieras y que nos sigas compartiendo, que bueno, la verdad es que se me ocurren un montón de preguntas que me entra curiosidad cada vez que estoy diciendo algo y me encantaría, bueno, pues si por mí fuera haríamos un podcast todavía el doble de largo, ¿no? Un placer, muchísimas gracias y encantado. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis en nuestro nuevo episodio de Jugando en Serio. Dentro de poco estaremos con nuevas temáticas para compartir y muchas gracias a todos los que nos seguís en las diferentes redes sociales. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Jugando en Serio.